Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es sábado 9 de enero del 2021. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, a través de la página que el Cuarto Pulso tiene en internet, en Facebook, para todo el mundo. Le damos la más cordial de la bienvenida a nuestros analistas de todos los sábados, al maestro David López Aguilera, desde la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Bienvenido, maestro. Feliz año. Feliz año, Julio Sergio. Feliz año, licenciado Gilberto. Aquí, toreando un buen friito. Muy buenos días a todos. Muy feliz año y lo mejor para este 2021. Que venga lleno de salud, de buenos propósitos y sobre todo, ¿verdad? Que sea un mejor año que el 2020. Un año complicado para el mundo. Esperemos que este 21 sea mejor para todos. Un año para olvidar en algunos aspectos, ciertamente, maestro David. Le damos la más cordial de las bienvenidas, por supuesto, a nuestro compañero y amigo, al maestro Gilberto Martínez Apodaca, que nos acompaña desde la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, cerquititas, muy cerquititas de la hermana República de Cacalotán. Maestro Gilberto Martínez, buenos días, bienvenido, feliz año. Gracias, gracias. Muy buen día, licenciado Julio, maestro David. Pues aquí estamos como los sábados normalmente lo hacemos después de unas breves vacaciones que nos dimos, ¿no? Igualmente yo les deseo que este año que ya estamos iniciando, pues sea menos difícil que el anterior, que efectivamente es como el olvido, pero difícilmente se olvidará. Es un año que pasará a la historia. Bueno, está en la historia ya, pero pues hay que ser positivos y pues echarle para adelante. Esto es lo que nos tocó vivir y hay que vivirlo bien. Ciertamente, maestro Gilberto Martínez, coincido con usted y el año nuevo lo recibió usted pues como se debe, ¿no? Muy entusiasta. También pudimos dar cuenta de que estuvo en la hermana República de Cacalotán este año, maestro Gilberto. Mire, qué bárbaro, maestro Gilberto, disfrutando en pleno, maestro Gilberto. Con la luna de fondo. Mire, nomás, con la luna de fondo, ciertamente, mire, hoy, qué envidia, pero es de la buena, y la callejoneada que no, la 20ª callejoneada en la hermana República de Cacalotán, maestro Gilberto. Así es, ahí con amigos, vecinos de ahí del poblado de Cacalotán. Muy bien, muy bien, muy bien. El día de hoy abordaremos 3 temas. El autogolpe de Estado de Trump, las vacunas y un tema local, la designación como precandidato de Morena al gobierno del estado de Sinaloa del profesor Rubén Rocha Moya. Parecería que Donald Trump nos está acostumbrando a perder la capacidad de asombrarnos en toda su gestión. Hemos dado cuenta de muchos eventos, de muchos acontecimientos que decimos es inédito en la historia de Estados Unidos. E insisto, parecería que estamos perdiendo la capacidad de asombrarnos y normalizar las cosas que Donald Trump hace. Recientemente, el miércoles 6 de enero, una turba de manifestantes, de simpatizantes, incitados por Donald Trump, tomaron por asalto el Capitolio en los Estados Unidos. Vamos a poner un video para poner en contexto y el análisis el tema. Adelante.
decía que el Capitolio es la sede del poder legislativo en los Estados Unidos. El miércoles 6 de enero de este año se estaba llevando a cabo la certificación del triunfo de Joe Biden cuando fue prácticamente asaltado decía la turba de manifestantes incitados por Donald Trump. El resultado, 5 muertos, 4 civiles, un policía muerto, 2 secretarios de Estado que renunciaron en el gabinete de Donald Trump. Me parece que esto vulneró las instituciones y puso en riesgo la democracia de los Estados Unidos, maestro David López. Fíjate que esta acción llevada a cabo, como dices tú, no hemos perdido la capacidad de asombro con Donald Trump, no sabemos las acciones que vaya a tener. Desde luego que vulnera la democracia estadounidense, pero también da cuenta de lo mismo que hemos comentado en programas anteriores, de un grupo extremista, de un grupo intolerante, de un grupo bastante numeroso de estadounidenses, que históricamente no se ha sentido escuchado, un grupo numeroso de estadounidenses, ¿verdad? Conservador, racista, que ve en Donald Trump, ¿verdad? El líder que puede llevar a cabo los ideales que ellos tienen. Y me parece sumamente grave lo que sucede en Estados Unidos, porque eso habla, ¿verdad?, de que no solamente a través del voto pueden llevar ellos acciones, sino también a través de protestas y de acciones violentas, porque no nada más esperemos un asalto al Capitolio. Imagínese usted, Julio Sergio, imagínese el licenciado Gilberto, que pueden existir, como ya las existen, matanzas que tengan que ver con el tema del odio. Acuérdense que en Estados Unidos mucha gente está armada. Desgraciadamente la Constitución les permite tener armas de calibre bastante grande. Entonces puede desatarse protestas peores que un asalto al Capitolio. Está en riesgo la democracia estadounidense, está en riesgo la paz estadounidense y con ello, desgraciadamente, está en riesgo, ¿verdad?, la estabilidad incluso económica y todas las repercusiones que pueda tener para el mundo. Por eso nos afecta. Cuando nos preguntan que cuando le pasa algo a Estados Unidos, pues, ¿qué es lo que sucede? Aunque le da, económicamente, cuando le da un resfrío, a nosotros nos da pulmonía. Todo lo que le sucede a Estados Unidos le afecta a México. Estamos sumamente ligados con ellos, ya lo sabemos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Entonces, desgraciadamente, vienen tiempos difíciles para Estados Unidos porque ese volcán que todavía vive, ¿verdad?, que se desfogaba en la voz y en el liderazgo de Donald Trump, pues ahora ya no está. Y Donald Trump aprovechará evidentemente para poner trabas a Joe Biden y para poder contender, como ya hemos dicho, en los próximos 4 años a otra elección presidencial en donde posiblemente, si las cosas no salen bien, si la pandemia no deja, si la economía no compone, si las cosas empeoran, pues evidentemente esas voces van a tener más fuerza y volveremos a ver de nuevo un gobierno intolerante como el de Donald Trump, en donde se escuchen todo ese tipo de voces. Pero evidentemente pues está en riesgo la democracia estadounidense, está en riesgo la paz de los Estados Unidos y están en riesgo muchas cuestiones que le afectan directamente al mundo en general. Un racismo, una supremacía blanca, una intolerancia que está más viva que nunca. A mí me llamó mucho la atención, no sé si ustedes lo observaron, cuando entraron incluso con la bandera, con la bandera de los estados racistas. Entonces, fíjense nada más lo que representa eso, una población viva, una población armada, una población intolerante, que pues ojalá el próximo presidente de Estados Unidos pueda encontrar un cauce adecuado, ¿verdad?, para poder tranquilizar esas aguas que se encuentran ahorita tan turbias. Parece que fue
la gota que derramó el vaso, porque estos actos fueron reprobados por los propios republicanos y fueron los propios republicanos al interior de ambas cámaras, en la Cámara del Senado y la de Representantes en el Capitolio, quienes incluso propusieron los legisladores aplicar la 25 enmienda en contra de Donald Trump, y que eso da la posibilidad de, una vez aplicada la 25 enmienda, más allá de revocar su mandato en estos momentos, más allá de buscar eso, persiguen precisamente, maestro David López Aguilera, que a través de la aplicación de la 25 enmienda no pueda participar en las próximas elecciones Donald Trump. Eso es lo que se busca a través de la aplicación de esa enmienda. Me parece que no pasará aún, y cuando quienes las promuevan son los propios republicanos, maestro Gilberto Martínez de Apodaca. Sí, han estado enviando diferentes señales, tanto los demócratas como los republicanos, en estos últimos 2 días, y referente a la 25 enmienda, pues están tratando, o al parecer están por una vertiente también alterna, retomar lo del impeachment que habían ya realizado y que no lo llevó a ninguna parte. Se habla de que el lunes retoman esta situación, y pues creo que sería lo peor que le pudiera pasar a Trump y a sus seguidores, de que realmente lo destituyan, sin importar que únicamente sea por el resto de sus cuantos días que le quedan nada más en la presidencia. Pero el significado que eso tendría sería tremendo para su movimiento, si le podemos llamar así. Efectivamente, como lo manifiesta maestro David, pues Trump se ha manejado con su bandera racista, eso no lo podemos desoír. Acuérdense cómo nos fue en su campaña inicial para la presidencia, que ostenta todavía, cómo trajo a nuestro país, cómo nos trajo a los mexicanos como delincuentes, violadores, etcétera, etcétera. Y es una forma pues despectiva y discriminatoria, pero con eso a él le funcionó perfectamente bien en su campaña. Pues no es cosa nada despreciable que tenga prácticamente la mitad del electorado de los Estados Unidos a su favor. O sea, hay una diferencia mínima, según lo que yo he visto, de alrededor de 7 millones y cacho del voto popular que le llaman allá, ¿sí? Bueno, no es una diferencia grande para los más de 100 millones de votantes de los Estados Unidos. O sea, es una cuestión seria, y realmente en estos escasos días que quedan de su gobierno, pues no debemos de dejar de pensar que puede ocurrir alguna otra situación aún más delicada. No hemos visto al ejército pronunciarse al respecto. Acuérdense que para un golpe de Estado, pues normalmente lo que estamos, en la historia nos dice es que interviene el ejército, ¿no? Ojalá que para bien de, no nada más de los Estados Unidos, para bien de los Estados Unidos, de México y del mundo, pues esto se tranquilice, y como lo ofreció ya ayer o antier, sea una transición pacífica. O sea, ya cambió su discurso, incluso al grupo que él mismo asusó para tomar el Capitolio, pues ahora tranquilamente está diciendo que son unos delincuentes, unos matones, sus típicas palabras que ha utilizado siempre. Y pues creo que eso, pues lejos de ayudar
a su movimiento, por llamarle de alguna forma, para que en la siguiente elección de los Estados Unidos pueda mantener vivo y con el mismo nivel su movimiento, lo veo difícil porque pues no tiene ninguna consistencia en lo que hace. Ya lo vimos cómo actuaba con todos los países, incluyendo México, la cuestión económica, que nos vetaba, ponía aranceles, por decirlo menos, ¿no? Pero realmente Estados Unidos ahorita en este momento pues es de mucho cuidado, es un polvorín a punto de estallar. Esto que vimos recientemente creo que no fue nada, porque incluso es increíble que en un país como los Estados Unidos no hayan tenido las medidas de seguridad alrededor del Capitolio. O sea, no lo puedo entender. Si nosotros hemos estado en alguna ocasión en la Ciudad de México, en las afueras del Congreso, cuando va a haber algún evento, alguna votación muy importante, pues hay un aparato de seguridad tremendo hacia el exterior, no se diga al interior. Y en los Estados Unidos no vimos eso. Vimos que fue rebasada la seguridad del Capitolio cuando pues, los estadounidenses, las autoridades, ante el mínimo indicio de algún delito, los que hemos tenido la oportunidad de estar en alguna ocasión en Estados Unidos, pues vemos cómo llegan decenas de patrullas para algún evento de menor trascendencia que ese, ¿no? Y ahora, pues en unos cuantos minutos, entraron por la fuerza y de una manera muy fácil. Qué bueno que no hubo más pérdidas de vidas, porque si eso hubiera sucedido, si los policías hubieran disparado, como al parecer lo hicieron en contra de una persona, y hubieran matado a más, pues entonces sí, quién sabe cómo se hubiera puesto la situación. Y nada más hay que recordar que el control del gobierno en los Estados Unidos todavía lo tiene Donald Trump, y el control de la seguridad la tiene Donald Trump. Se han infiltrado información en el sentido de que oportunamente Nancy Pelosi solicitó el apoyo de la Guardia Nacional, oportunamente, y fue de alguna manera impedida por el propio Donald Trump. Hay información en los medios de Estados Unidos, ¿no? Y eso complicó que la Guardia Nacional hiciera presencia oportunamente en el Capitolio, aunado al hecho de que no calcularon. Es inédito, como les digo, es inédito. Solamente hay antecedentes históricos de que se ha tomado el Capitolio en el año de 1814 por los ingleses cuando ingresaron a los Estados Unidos para tratar de alguna manera hacerse el territorio americano. Solamente hay ese antecedente en los Estados Unidos, de suerte tal que lo que considero es que no calcularon esos eventos, maestro David López Aguilera. Su sonido, licenciado. Tiene apagado su sonido. Listo. Gracias. No lo calcularon, es algo, como dices tú, inédito. Por eso, responsablemente, aunque nuestro presidente diga lo contrario, pero responsablemente, compañías como Twitter, como Facebook, ¿verdad? Pusieron restricciones a la cuenta de Donald Trump, y eso me parece, a pesar, ¿verdad?, de que muchos lo califican como censura, me parece lo más adecuado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se presenta un clima de inestabilidad política, un clima de inestabilidad social, que es necesario, ¿verdad?, no alentarlo. Por eso lo que hace Facebook, lo que hace Twitter me parece adecuado, a pesar de que sea criticable por el tema de la censura.
como dices tú, Julio Sergio, Donald Trump sigue teniendo las fuerzas de seguridad y las fuerzas del orden a su mando, y hasta que no las tenga, ¿verdad? Va a poder suceder cualquier cosa. Yo pienso que a Donald Trump le hicieron manita de puerco, o vio que políticamente no le convino y que la gente en general en Estados Unidos tomó mal ese asalto al Capitolio. Por eso, bueno, ahora sus defensores, a quienes alentó, ahora los califica, como dice el licenciado Gilberto Martínez, como unos delincuentes. Pero bueno, pienso yo que el próximo presidente sí debe tomar medidas para atender a esa base social importantísima que no encuentra voz y que va a seguir tomando no solamente el Capitolio, sino va a llevar a cabo otras acciones más peligrosas en donde desgraciadamente pues se van a perder vidas, ¿no? Acuérdense, lo vuelvo a repetir, como en mi primera intervención, la población estadounidense está armada y eso es muy peligroso. Hasta antes del asalto al Capitolio, la intención era llevar a cabo hasta el final la objeción que habían hecho en los dos estados, en Arizona y en Michigan. Esa era la estrategia. Ted Cruz, un senador radical de las mismas características de Donald Trump en el Senado, asusó al resto de los republicanos en el propio Senado para que la certificación no se diera. Ese era el propósito, ese era el objetivo, que la certificación no se alcanzara. Desafortunadamente para todos los estadounidenses, salió Donald Trump a dirigirse a sus bases y los incitó, prácticamente los incitó al asalto. Nunca nos rendiremos, nunca concederemos. Nuestro país ya ha tenido suficiente, no aguantaremos más. En una retórica basada en falacias, en mentiras, lo mejor sería para el pueblo estadounidense cortar toda posibilidad de que pudiera participar en las próximas elecciones a través de la aplicación de esa enmienda, maestro Gilberto Martínez Apodaca. Sí, es difícil saber con certeza realmente qué pensaba Donald Trump al incitar a sus seguidores, porque en uno de los videos que están circulando y en el referente al meeting que hizo precisamente afuera de la Casa Blanca, o al interior de la Casa Blanca, pero con algunos de sus cientos de sus partidarios, y le dice: sé que todos aquí están marchando pronto al edificio del Capitolio. Y luego les continúa diciendo: para hacer oír sus voces pacífica y patrióticamente. Bueno, pues a lo mejor era su intención de que iban a hacer una presencia pacífica alrededor del Capitolio, y probablemente pues por la misma idiosincrasia de sus seguidores pues se desbordó la situación. Yo no le veo a otra cuestión, sobre todo cuando vi ese otro video donde está Tony y sus hijos y sus nueras con una carpa en la Casa Blanca y están presenciando los hechos, y todavía el hijo mayor de Trump pues se jacta de lo que está sucediendo y lo festeja, ¿sí? Tengo entendido que posteriormente bajaron ese video porque pues realmente a lo mejor no pensaban que se iba a salir de las proporciones que sucedieron, ¿no? Pero pues es difícil, o sea, pensar que sus seguidores no iban a intentar hacer algo tan delicado como lo que sucedió. Sí, la verdad, parecería que estábamos viendo manifestaciones de otros países. El karma, me parece que es el karma, se les regresó. Estados Unidos acostumbrado a involucrarse en otras democracias, en otros estados,
en Chile, en Nicaragua, en Venezuela, en fin, estábamos, parecería, insisto, viendo escenarios de países de América Latina o en Sudamérica, ¿no? Por el bien de todos los estadounidenses, ojalá y que los legisladores actúen en consecuencia y bueno, en la medida de lo posible, tratar de alguna manera coartar la posibilidad de que Donald Trump vuelva a contender en las elecciones o en las próximas elecciones. Bien, vamos a pasar al tema de las vacunas. Ya llegaron las vacunas, maestro David López Aguilera, un acierto de la cuarta transformación, dice Mario Delgado en un video que anda circulando ahí. Mezquinos le dicen los del PAN y los del PRD por aprovecharse de las condiciones. Pero primero, me parece que es un acierto del gobierno federal. Hay que reconocer que es un gran esfuerzo el que se está llevando a cabo para inmunizar a la población, para inmunizar a los mexicanos. Eso me parece que vamos a estar de acuerdo quienes coincidimos en este panel, pero no la forma en que se está promocionando. La intención es que a través de estas vacunas quede inmunizado primero el personal que está al frente de batalla en la primera línea, enfermeros, médicos, en fin, y la idea es que estén inmunizados en una primera etapa todos en todo el país, los de enfermería y médicos, al 18 de enero, y así progresivamente a la población vulnerable de 65 años en adelante. ¿Qué opinión le merece, maestro David López Aguilera? Fíjate que en el tema de las vacunas, yo sí estoy todavía escéptico en algunas cuestiones. Primero, fíjate qué tan grande ha avanzado la ciencia para desarrollar una vacuna en tan poco tiempo. Estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos en donde la tecnología ha avanzado. Y esta vacuna, pues, es una esperanza para toda la humanidad, es una esperanza para nuestro país. Pero ahí sí yo, fíjate, tú eres el que hace las preguntas, Julio Sergio. Ahora yo te pregunto una cosa. Adelante. ¿Tú no crees que la intervención de privados permitiría avanzar más rápido en el tema de vacunación? Y te lo digo por qué. El gobierno federal ha señalado reiteradamente que las vacunas no van a ser un privilegio para quienes tienen dinero, que las vacunas no van a aplicarse para todos sin ningún problema y sin igual. Y los privados, al principio, ya ves que les habían cerrado el acceso, luego después se los abrieron, pero de una manera un poquito restringida, no podían tener tan fácil acceso como, por ejemplo, ciertas compañías que pudieran distribuirlo y gente que tuviera la posibilidad económica, ¿verdad? Permitiría, pues evidentemente, empezar a inmunizar la población pues, un poquito más rápido. Yo te pregunto a ti, Julio Sergio, y digo, lo dejo porque es un cuestionamiento que tengo yo. ¿No crees que la intervención de privados en el tema de la vacunación, en donde la vacuna pueda venderse, aparte que el gobierno distribuya a quien tenga que distribuirlo, pero la gente que quiera vacunarse y que pueda pagar para ello, ¿no sería también benéfico? ¿Tú cómo la ves? Ay, disculpa, pero sí es un tema que yo tengo y que me gustaría conocer la opinión de los demás. Por supuesto, por supuesto. Coincido en que debería de darse la posibilidad a que la iniciativa privada distribuyera estas vacunas, pero no ahorita, no en estos momentos. Me parece que sí
en estos momentos puede ser riesgoso por el tema de la corrupción, que incluso ya se está presentando, ya se está dando. Pero me parece que en cuanto esto vaya avanzando, es conveniente, es muy conveniente que la iniciativa privada se involucre en la distribución y venta, por supuesto, para que pueda hacer y pueda llegar a aquellas personas que sí puedan pagarlos. Además, estaríamos hablando de reactivar de alguna manera la economía, en fin, estaría siendo pues, benéfico, sobre todo en el tema económico para México, maestro Gilberto Martínez. Sí, estoy de acuerdo con usted. Increíble, ¿verdad? Pero sí. Increíble, sí. Yo considero los que nos estamos tratando de informar, ahorita que está presentando estas láminas, que yo ya las he visto también y que muchas personas hemos estado intentando entender cómo está la situación. Sabemos por la información que disponemos que en este momento es prácticamente imposible que los privados puedan comercializarla, las vacunas, porque ni siquiera todavía haya el abastecimiento para los gobiernos que ya hicieron contratos para millones y millones de dosis a nivel mundial. O sea, sería lógico que de repente comenzaran las empresas privadas a hacer pedidos y que las farmacéuticas o los laboratorios comenzaran a surtir a la par de los contratos que tienen con los gobiernos, y entonces pues no sería atacar el problema como lo está viendo en el caso de México, y creo que muchos países lo están haciendo de esa manera, de ir a inmunizar al sector salud primero, ¿sí? Y luego ya en el otro plano, independientemente del cariz que le quieran dar, y sobre todo aquí en México, por lo que se avecina ya de las campañas políticas. Pero bueno, si estuviera en otra situación los otros partidos políticos en cuanto a fuerza electoral, pues estarían haciendo algo similar, que es lo que acostumbraban a hacer, ¿no? O sea, utilizar por cualquier medio a su alcance para llevar pues a su grupo a mantener la hegemonía y el poder político. Creo yo que aquí, definitivamente, ya yendo centrado en el asunto, pues no se va a poder todavía en los siguientes 6 meses o 8 meses que eso suceda. ¿Que va a suceder? Por supuesto que va a suceder. Acabo de leer una nota de que el gobernador Alfaro está diciendo que él ya hizo un pedido como gobierno estatal, alrededor de 80,000 vacunas, que le van a llegar, no dijo exactamente cuándo, pero pues igual que él, creo que otros estados de la República, como empresas distribuidoras también de medicamentos, pues van a comenzar a hacer sus pedidos, ¿sí? Y seguramente les van a comenzar a pedir, pero una vez que abastezcan los contratos que tienen con los gobiernos, y en particular con nuestro país, hablando de lo que nos interesa más aquí en México, ¿no? Entonces, tarde que temprano la van a vender en las farmacias, y tarde que temprano pues va a haber precios de una o de otra laboratorio, porque sabemos que unas traen un precio de $20, otras hasta de $2, y creo que eso va a ser bueno también, pero una vez que se cubra el abastecimiento para la inmunización del grueso de la población. Creo que el plan que el gobierno de México trae en marcha es lo más adecuado, y una vez que se inmunice al 70-80% de la población, lo que le llaman algo así como la inmunidad de rebaño, pues creo que ya se puede ir haciendo la comercialización ya en farmacias y hospitales, etcétera, ¿no?
Pero creo que ahorita pues, no es lo recomendable porque ni siquiera existen las dosis necesarias. Apenas está en la programación. Es una buena noticia la que también dieron ayer me parece que AstraZeneca, por eso andaba o anda por allá todavía el doctor Gatell, viendo los detalles. Ya no andamos. No, ya se vino de Oaxaca. Ya tomó sus merecidas vacaciones y ahora ya lo mandamos a trabajar allá en Argentina, ¿no? Pero bueno, la buena noticia es de que la vacuna de AstraZeneca que se va a fabricar entre Argentina y México, pues ya va a comenzar, dicen que en 10 días comienza ya todo el proceso, ¿sí? Entonces, y de esa vacuna, acuérdense que nuestro país tiene contratado alrededor de, si mal no recuerdo, como 197 millones de dosis. Quiere decir que en la medida que esto comience a trabajar en esta vacuna... Gilberto Martínez, para precisar, el primer compromiso con AstraZeneca son 77.4 millones de dosis. 77.4 millones de dosis. Pero en el año están contratadas 197 millones. ¿Sí? O sea, es imposible que produzcan tal cantidad en un mes, por supuesto, ¿no? Ni AstraZeneca, ni CanSino, ni Pfizer, no están preparados para ello todavía. En este apartado es importante puntualizar, maestro Gilberto Martínez y David López, en cuanto a tu pregunta, porque sí, además los gobiernos de los estados llevan mano en cuanto al tema de la adquisición de las vacunas. En este momento sí es imposible que la iniciativa privada pueda tener acceso a las vacunas para su venta, porque ciertamente, como lo refiere muy bien el maestro Gilberto Martínez Apodaca, se está privilegiando primero a los gobiernos. También el estado de Sinaloa ha hecho lo propio en ese sentido. Hay que recordar que las primeras vacunas fueron de Pfizer. Pfizer requiere de dos aplicaciones, de 2 dosis, y además requiere también que sus vacunas estén envasadas fríamente ahí a algunos grados que esos refrigeradores no se tienen en cualquier parte. Afortunadamente, la Universidad Autónoma de Sinaloa cuenta con esos refrigeradores para envasar, de alguna manera, tener las vacunas. Es en cuanto a la pregunta que hiciste en estos momentos, ciertamente no es posible, no hay condiciones, porque quienes llevan manos son ahorita los gobiernos, y la intención que se tiene es precisamente tratar de inmunizar al 80% de la población, como bien citó el maestro Gilberto Martínez Apodaca. Adelante, David. Sí, efectivamente, yo estoy ahí en la misma sintonía. Me parece adecuada la estrategia del gobierno, primero inmunizar a la primera línea, pero sí creo yo que los privados, y ahí sí quiero ser claro, en un tiempo yo entiendo que no hay capacidad, por ejemplo, de algunos laboratorios, pero no solamente ver el tema de Pfizer o el tema de AstraZeneca y el tema de Moderna, sino también empezar a apuntar a la vacuna china, a la vacuna rusa, ver otras posibilidades. Te lo digo por qué razón. Porque en la medida en la que se inmunice más rápido a la población, como ustedes lo comentan, que se va a hacer de una manera, evidentemente, primero grupos vulnerables y va a ir avanzando de manera gradual, sí me parecería adecuado que en unos meses ya los privados pudieran estar empezando a apostar, ¿verdad?, por otros laboratorios que puedan tener un poquito más de capacidad de fabricación, porque es imposible, es humanamente imposible fabricar tantas vacunas, y como lo señalas tú, Julio Sergio, también el tema del almacenaje, pero ojalá pudiera existir una estrategia nacional que permita pues comprar ese tipo de contenedores, una estrategia seria, y sobre todo, por eso hablo también de los privados, para que exista también dinero del privado, ¿verdad? Porque al fin y al cabo va a ser un negocio para poder adquirir ese tipo de contenedores.
No, pero es que hay, ojalá, perdón, es que hay ojalá otras vacunas, que esto avance un poco más rápido, ¿no? es que hay otras vacunas que no requieren de una segunda dosis, como Cancino, hay otras, y que no requieren Y de la ese, refrigeración de Astra. ni la refrigeración. Así es. Antes, Solamente Pfizer me parece que es la que lo requiere, ¿no? antes de Ah, continuar, voy a pues, dar lectura a los mensajes de nuestro auditorio. Brendita Martínez dice, chulada Cacalotán, Rosario, dice, Armando Ramírez Chumacero, dice, saludos a los integrantes de la mesa de diálogo, ánimo, dice Jesús Alfonso Urán, Trump es el Guaidó gringo, dice Jesús Alfonso Urán, dice, y ahora Estados Unidos invadirá a Estados Unidos para imponer la democracia. Armando Ramírez Chumacero dice, en México también sucede esto, pero nadie dice nada. Armando Ramírez Chumacero dice, en ese sentido, sigue la corrupción, ya que gente ajena al plano se ha vacunado. En primer plano, dice Pepe García, dice, saludos a todos. Quirino, gobernador de Sinaloa, anunció que hay 30 millones para comprar las vacunas. José Hilario Ramos Díaz dice, saludos a los panelistas. La vacuna es un botín político electoral. Ahorita vamos a decirles a ustedes por qué. Por favor, dice, en Sinaloa hay mucha refrigeración para el camarón. No explique a la universidad porque hay mucha corrupción dentro, dice, la van a utilizar para el paz, dice. Esos son los comentarios de nuestro auditorio que nos sigue. Sí, definitivamente coincido con algunos de los comentarios, sobre todo en el tema de la corrupción. Vale más, dice uno de nuestros seguidores, vale más meter los refrigeradores donde se refrigera el camarón que llevarla a la universidad, porque en todo caso lo va a agarrar Melesio Cuen y va a comercializar la vacuna, dice, ¿no? Ay, ay, ay. Es un botín electoral, por supuesto que es un botín electoral, maestro Gilberto Martínez Apodaca. La vacunación masiva, si resulta ser exitosa, maestro Gilberto Martínez Apodaca, se va a traducir en resultados en las urnas. Eso es. Recuerden, Ahora, recuerden al principio, perdón. Adelante, maestro Gilberto Martínez, adelante. Recuerden muy al principio de la pandemia, cómo se le criticó al presidente cuando hizo una declaración por ahí que a lo mejor fue sacada de contexto, pero al final de cuentas lo dijo, y nos había caído como anillo al dedo, ¿sí? Sí. Pues bueno, ahora las vacunas, para mala suerte de los opositores al gobierno, pues están cayendo como anillo al dedo antes de las elecciones. Y creo que para ese momento, pues una gran parte de la población, un porcentaje muy alto, quiero pensar que entre el 40, 50%, ya vamos a estar, y digo vamos porque voy en el siguiente grupo, ¿no? Inmunizados. Y ya no estar tan confinados. No, pero nadie sacó de contexto esa frase del presidente, no, para nadie, ni nadie le dio interpretaciones distintas, pues, ¿no? Está bien es mezquino, sí es mezquino. La forma en que están utilizando la vacuna, el Morena, es mezquino, eso me queda claro, y pues. Morena, pero no el presidente. Morena, no es lo mismo. Por supuesto, pues, ¿no? No son lo mismo. Por supuesto. ¿Qué opinión le merece, maestro David? No, por supuesto, hombre. Todas las acciones que llevan a cabo los gobiernos, desde el tema de la vacuna, es mezquino, lo van a utilizar políticamente. Pero bueno, es una costumbre de la política, utilizar ese tipo de cuestiones en beneficio electoral. De que le va a funcionar, yo creo que sí, le va a funcionar, pero no lo dimensiono de una manera tan grande, porque fíjese, de aquí a julio, ¿cuánta gente va a estar vacunada? De aquí a julio se proyecta
el 80% de la población. De aquí a julio. De Yo la verdad la veo sumamente difícil, ¿eh? De acuerdo con las proyecciones del gobierno federal, se estima que de aquí, a finales de año esté toda la población. A Toda la finales de población. año. Sí, Pero de aquí a julio, ¿cuántos? Según los yo por eso pronósticos. mencionaba que entre el 40 al 50% probablemente, a menos de que salgan otras vacunas más que están en proceso de autorización y que las compras sean mucho más elevadas, ¿no? Aún así, bueno, todo esto del COVID es muy incierto. Yo no veo que para la mitad de año la mitad de la población esté totalmente vacunada, pero bueno, de que le va a beneficiar, pero también el tema económico, yo creo que sí, ahí se va a sopesar con el tema económico. Más bien, bueno, al tema que vayamos a pasar, al siguiente, ¿no? Al de la designación de los candidatos, eso también creo que va a influir en los diferentes estados, sobre todo donde se dispute el gobierno, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vemos en el siguiente tema. Dice Brendita Martínez, todos los países están haciendo lo mismo con la vacuna, el proceso de distribución. Nada más ahí me queda ahí una duda, a qué se refiere si los otros países también están haciendo proselitismo con la vacuna. Pues eso sí me gustaría que me lo aclarara Brendita Martínez, seguramente nos está viendo en este momento, porque dice, todos los países están haciendo lo mismo con la vacuna en el proceso de distribución. Es decir, entonces todos los países están haciendo proselitismo a su favor con la vacuna. Nada más quisiera que me hiciera esa precisión. Ya dijo que no, que solo México hace eso, dice. Es México mágico entonces, ¿no? Fíjate, maestro David, que en cuanto a la posibilidad de que México quede vacunado a finales de año, es muy factible. Ha hecho contratación con Pfizer, con CanSino, con Janssen, con AstraZeneca, con CureVac. En ese sentido, me parece que ha tenido Novavax, CuraVac. Me parece que el gobierno federal ha tenido un gran acierto, no le vamos a regatear nada, o al menos yo no le voy a regatear nada en ese sentido, pero de que lo va a aprovechar para hacer este tema electorero, sin duda alguna. Ojalá, y que, bueno, no llegue a otro tipo de proporciones. En cuanto al tema de la corrupción estoy hablando, y que lo más pronto que sea posible, a mediados de julio, se esté en la posibilidad de que se abra la posibilidad a la iniciativa privada para que la comercialice también. Bien, si no tienen un último apunte en cuanto al tema de las vacunas, que lo dejamos agotados para pasar al siguiente tema. Adelante, maestro Gilberto Martínez. Creo que también es muy interesante para entender todo este proceso de los gobiernos y en el que México ha estado participando muy activamente. Lo que acaban de mencionar ustedes ahorita, el fondo COVAX, ¿sí? Es muy interesante porque en ese fondo están participando gobiernos e iniciativa privada, ¿sí? Y tienen una meta inicial de objetivo, dicen ellos, de 2,000 millones de dosis para finales de 2021. Y estas 2,000 millones de dosis no tienen nada que ver con las otras marcas de vacuna que hemos estado hablando. O sea, a lo que voy es, lo que los privados están solicitando, ya comenzar ellos a que puedan comercializarlo, que ya vimos o ya coincidimos que no es posible en este momento, pues bueno, si COVAX realmente comienzan a ir por ese camino y lo logran, pues a lo mejor más rápido los privados también van a tener acceso a otras marcas de vacunas, pero COVAX en particular no es porque ellos vayan a venderle a los privados, porque COVAX está contemplado como un organismo entre gobiernos e iniciativa privada, pero para llegar a todos los países, sobre todo los países pobres, que no tendrían o que no tienen en este momento la oportunidad, los recursos económicos, como lo han tenido otras naciones, de acaparar, porque la realidad también
es que países ricos han estado acaparando las compras y a ellos les va a llegar en mayor proporción que al mismo México, ¿sí? Pero países más pobres, de la latitud que ustedes le quieran poner del planeta, no van a poder comenzar a vacunar pronto o van a poder comenzar a vacunar, pero a un universo muy reducido de su población. Y COVAX está pensado, está ideado con ese fin de llegar precisamente a esos países que no tienen los recursos económicos necesarios pues para inmunizar a su población. Entonces creo que ese organismo es muy importante, hay que ver bien en el futuro cómo se va desarrollando, porque creo que va a tener una actuación preponderante para que los países pobres puedan tener acceso a la vacuna lo más pronto posible. No todos los países ricos, maestro Gilberto Martínez. Fíjese, estaba dando cuenta yo de una información que me parece increíble. Francia no ha adquirido vacunas de ninguna marca, de ningún país que las está produciendo, por la cardinal condición de que se están esperando ellos a crear su propia vacuna. O sea, va a inmunizar a la población francesa cuando ellos generen su vacuna. No han adquirido vacunas en el exterior y para nada. Su población está pues igual expuesta y no han recibido y no han generado hasta en tanto. Me parece un anacronismo a mí eso, la verdad, pensar de esa forma, egolatría hasta cierto punto, David. Así son los franceses, Julio Sergio, así son los franceses. No te creas. No, mira, la verdad, en el tema me parece irresponsable por parte del gobierno francés. Pero bueno, como comenta el licenciado Gilberto Martínez, Francia con todas las posibilidades económicas de poder haber adquirido y empezar a inmunizar a la población mundial, porque al fin y al cabo es lo que se necesita. Si Francia empieza a inmunizar, si España empieza a inmunizar, si Estados Unidos empieza a inmunizar, evidentemente los contagios a nivel mundial, por ende, empiezan a disminuir, ¿no? Entre la población mundial, no solamente veamos a México como nuestro universo, sino la población mundial empieza a estar inmunizada, la pesadilla poco a poco va a empezar a terminar. Pero bueno, es irresponsable por parte del gobierno francés esa actitud. Pero pues ahora sí que no, en la cruz llevarán su penitencia. Y desgraciadamente no hay disposición legal en el derecho internacional que les imponga la obligación de inmunizar a su población, ¿no? A su gente. Desafortunadamente no hay un marco legal que regule esas conductas, por llamarla de alguna manera, maestro Gilberto Martínez. Sí, pero fíjese qué interesante. Yo honestamente no había escuchado sobre ese particular de Francia, ¿no? Pero me viene a la mente en estos momentos, ¿y qué pasa con la iniciativa privada de Francia? Tampoco se han preocupado por adquirir vacunas en el extranjero, como lo están solicitando empresarios mexicanos. O sea, ahí sí, o sea, me quedo sorprendido, ¿eh? O sea, estar esperando a qué tiempo, no lo sé, a lo mejor en una semana o en un mes, pero en esa semana o en un mes pues va a seguir muriendo mucha gente, ¿no? Sí, pero bueno, pero así es. Bernita Martínez dice primero el sector salud, después los viejitos. Armando Ramírez Chumacero dice las vacunas las vende China y Estados Unidos, las etiqueta y revende a México y a otros países, dice. Bueno, si no hay ningún otro cuestionamiento para abordar sobre el tema, vamos a pasar a la designación como precandidato de Morena del profesor Rubén Rocha Moya. Antes del día previo, el 30 de enero, para ser preciso, fue designado como precandidato al gobierno del estado de Sinaloa por el Movimiento de Regeneración Nacional, el profesor Rubén Rocha Moya.
Esto, salvo su mejor opinión acá en Sinaloa, no fue una sorpresa. Hubiese sido una sorpresa que hubieran sido designados el Químico Benítez o Gerardo Vargas Landeros, pero la verdad es que para el común denominador aquí en Sinaloa, esto no fue una sorpresa. Estuvo como más de 15 días, me parece, en negociaciones. Me parece que esto se tuvo que resolver en la más grande cúpula del movimiento de regeneración nacional, incluido precisamente por supuesto por el presidente de la República, quien es el líder moral de este movimiento, maestro Gilberto Martínez. Sí, la verdad es de que se ha visto desaseo en varios estados de la República en cuanto a la nominación por las encuestas, que no sé ustedes, pero yo no he visto los resultados de ninguna de ellas, como para decir, mira, el maestro Rocha obtuvo tantos, vamos a decir, menciones en las llamadas telefónicas, que creo que por ahí van así, ¿no? Y Químico tantas, etcétera. Y es lo que anda ahorita el Químico por ahí intentando ver y demostrar, ¿no? Efectivamente, lo de Rocha Moya, pues era algo que los que vivimos en Sinaloa y que más o menos le damos seguimiento a estas situaciones, sabíamos que era, pues, el candidato del presidente, así. Y escuchábamos que se anotaron, pues, muchos más, creo que 12 más o 13, y entre ellos el presidente municipal de Mazatlán, que no sé quién le dijo que tenía altas posibilidades y todavía lo sigue creyendo, pero pues no sé. Igual que su presidente municipal de Culiacán, pero que afortunadamente él sí entendió, lo hicieron entender que no era el momento, pero no así Benítez, ¿no? Ni Vargas Landeros, han hecho un escandalazo los dos, ¿verdad? A pesar del desaseo que ha habido en las administraciones municipales, tanto de Mazatlán y de Culiacán, sobre todo por lo que respecta al Químico Benítez, decirle, maestro Gilberto Martínez Apodaca, que tengo información de primera mano de que era muy factible de que fuera designado. Esto no tiene nada que ver con encuestas. Esto no tiene nada que ver. Eso fue una falacia. El tema de las encuestas fue una falacia. A nadie se las hicieron. En fin, pues, ¿no? Esto se resolvió acá, allá en México, con Mario Delgado, con el presidente de la República, en fin. Y todas las designaciones que han ocurrido en los otros estados, en San Luis Potosí, en Guerrero, en Michoacán, ha ocurrido lo mismo, ha sido lo mismo, el mismo cochinero. Como ocurrió la de Mario Delgado. Sí, el mismo cochinero, Mire, quiero poner un video para poner en contexto cuando le preguntaban a Rubén Rocha Moya, y esto es un video de diciembre, si aspiraba a ser precandidato por Morena a la gobernatura. Estaría buscando la gobernatura de esos años. Yo no. ¿Tú, Imelda? No, pues es que me parece que eso es parte de la especulación que se puede dar, pero en mi caso yo quiero dejarme claro desde ese momento que no tengo ninguna aspiración que no sea cumplirle a los mexicanos y a los sinaloenses los 6 años en el Senado. ¿Cuál va a ser su principal... Mira, déjame un poquito. Esto, mire, es tan grande la responsabilidad que tenemos. Ya lo dijo Imelda. Traemos una carga aquí porque le hemos dicho a la gente que seremos distintos. Usted tendrá que ver la diferencia.
Y no queremos. La mecánica esa de que el que es senador es precandidato a la... Esa es una mecánica del sistema priista. Esa no va a ser. O sea, este país va a cambiar, está cambiando, ya cambió, más bien, a partir de ayer. Hay un campanazo ahí que se dio. Falta instituir el gobierno en los congresos derivados de la elección de entonces. No va a ser diferente. La clase política nuestra tendrá otros ritmos, otros signos, otras cosas. Es una mecánica de los priistas, dice Rubén Rocha Moya, y no corresponde ya, dice, el país está cambiando, dice, ¿no? Y después escupió para arriba, pues, como siempre, el maestro Gilberto Martínez. Pues sí, honestamente ahí no hay mucho que mencionar, ¿no? Les comentaba hace un momento que pues les ocurrió lo mismo que cuando fue la elección para Mario Delgado, ¿no? Contra Porfirio Muñoz Ledo. Repitieron la encuesta hasta que le salió como querían ellos, ¿no? Es la realidad. Desde ahí comenzaron a verse muy mal. Lo de Rocha Moya, lo de Salgado Macedonio en Guerrero, que andan más enredados ahí ahorita que otra cosa, pues están quedando mal y difícilmente eso le abona al partido Morena, ¿no? Sí, porque ya son negociaciones que ya tenían hechas, ¿no? Sí, es un partido bueno, no es un partido, es un movimiento. Es un movimiento, no es ni un partido político, ¿no? Es un movimiento que está fraccionado. Al interior hay muchas disputas. Está ocurriendo el mismo fenómeno que ocurrió con las hordas del PRD. Las tribus. En Sinaloa no hay una estructura, no sé, pero ocurre en todo el país, me han dicho, pero en Sinaloa no hay una estructura de Morena. No hay, está designado un dirigente, un delegado de Morena en Sinaloa que conocemos a través de fotografías. Américo Villarreal se llama el amigo. Adelante, maestro David López. Fíjate que, Julio Sergio, el fenómeno que comentas tú que sucede en Sinaloa con el partido Morena, pues es un fenómeno a nivel nacional, en donde los liderazgos están sumamente peleados, en donde las tribus no se quieren, no se hablan, e incluso se retan casi que a muerte entre ellas, se llevan mejor con los priistas y con los panistas que entre ellos mismos, así fíjate nada más cómo está la cosa. Yo pienso que esta designación de los candidatos en estas encuestas a las que muchos señalaron como cuchareadas, como encuestas mentirosas, tiene que ver con el reparto que se le dio a los diferentes actores y la confianza a la que le dio el presidente. Fíjate nada más, el presidente cuando en elección, en su elección presidencial, dividió al país, ¿verdad? En diferentes actores coordinaron ciertas áreas del país. Por ejemplo, te platico el ejemplo de Chihuahua, porque pues yo vivo acá. La subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, ¿verdad? Ariadna Montiel, ella era la que coordinó lo que es el estado de Chihuahua, y quien no estaba en primer lugar de las encuestas, en este caso Juan Carlos Loera, él no estaba en primer lugar de las encuestas, aparecía por ahí de segundo o tercero, fue designado como candidato a gobernador. ¿Por qué? Porque el presidente le da la confianza a Ariadna Montiel de llevar a cabo el proceso aquí en Chihuahua. Lo mismo sucede en los diferentes estados, es la confianza que tiene el presidente hacia el padrino o el actor político que designó en su caso para coordinar el estado, o por la amistad que pueda tener con uno o con otro. El tema de las encuestas es pura mentira, es pura simulación, y creo yo que como no es el PRI, como es Morena, como es un partido de izquierda, como es un partido, bueno, de izquierda, como es un partido en donde todo el mundo está peleado, en donde hay tribus, estas elecciones van a generar cierta división, y me parece muy difícil que exista la disciplina que existía en el PRI en su momento, ¿no? No va a existir la disciplina, ¿no? Ahora, yo pienso que Morena sí, creo que se debilita en su seno interno, diferentes renuncias yo he empezado a ver de diferentes actores,
no creo que no se vayan a disciplinar hacia la campaña del candidato, en este caso en común que se designó en cada estado. Entonces eso debilita a Morena y eso habla de una izquierda que nunca se ha sabido poner de acuerdo, de una izquierda que siempre ha vivido peleada, de una izquierda que siempre ha vivido en su mundo y de una izquierda que pues nunca va a ser un partido organizado que tenga una cierta disciplina, un cierto orden. Entonces, pienso yo que después de estas elecciones, en lugar de fortalecerse al interior del partido, a pesar de que pueda tener muy buenos resultados, pero en lugar de fortalecerse al interior con las bases actuales que existen, bueno, pues se va a debilitar. Ya si existen victorias, ya vendrá una reconstrucción del partido político, ¿verdad? Eso yo lo veo desde ese punto, con otros actores nuevos, pero ya no con los actores a lo mejor que vienen luchando de toda la vida, con Morena. ¿Por qué? Porque esos radicales de Morena que todavía existen, pienso yo que tienen los días contados en el partido, ¿eh? Tienen los días contados, ¿por qué? Porque con las designaciones que se están dando, con las decisiones que se están tomando, pues ellos no van acorde a lo que ellos creen y a lo que ellos piensan y por lo que ellos lucharon en su momento y bueno, van a tener otras vías para seguir estableciendo su batalla, ¿no? Ese es mi comentario. Y los problemas de la izquierda, los problemas de Morena, no los tiene al exterior, además no los tiene con los propios contendientes. Los problemas de Morena es el cochinero que tienen en el interior y que no han tenido la capacidad para resolverlo, pues, ¿no? A dos o tres años de su conformación, existen este tipo de divisiones, ni siquiera hay una estructura, como les digo, ni siquiera hay oficinas en Sinaloa, y como no las hay en otras partes, ¿no? de la República con la representación de Morena. Es que acuérdate de algo, Julio Sergio, perdón por intervenir, acuérdate de algo. No es lo mismo Morena con López Obrador como candidato que como presidente. Eso es totalmente diferente, ¿no? Sí, yo ya lo he citado en el pasado. Me parece que ahora va a ser muy difícil para Morena ser ese fenómeno arrollador. Andrés Manuel López Obrador no va a aparecer en las boletas, pero tampoco creo que sea un contrapeso político. PRI, PAN y PRD será suficiente para derrotar en las urnas al profesor Rubén Rocha Moya en Sinaloa, maestro Gilberto Martínez Apodaca. Sí, únicamente por lo que acaba de comentar también de que no hay ni siquiera oficinas en Sinaloa, nomás quiero ahí rectificarle un poquito. En Mazatlán sí hay, está pared con pared con el negocio del químico, su laboratorio, y tiene permanentemente un módulo allá afuera, hablando una muchachita ahí el periódico Regeneración, y es todo lo que yo he visto. O sea, no hay realmente una organización de Morena, como bien lo dijo, ¿no? Uh-huh. Es como para únicamente el químico, pues seguirse promocionando él en forma personal, el tener ese módulo afuera de su negocio ahí, ¿no? Efectivamente, o sea, como bien lo dice el licenciado David, pues una vez que las precandidaturas se traducen en candidaturas, luego en triunfos, algunas de ellas, pues sí, va a comenzar el reacomodo en parte y van a continuar algunos pleitos, pues por las cuotas hacia el interior de los nuevos gobiernos que van a formar. Eso no nada más en Morena, lo vemos en cualquier otro partido, ¿no? Pero pues aquí son más rijosos y seguramente hasta que no se conformen los nuevos gobiernos, pues se van a ir las cosas apaciguando poco a poco, dependiendo pues de los estados en que Morena vaya a triunfar con sus candidatos. El estigma que tiene de haber sido jefe de asesores en el sexenio de Jesús Aguilar Padilla, el estigma que tiene de haber sido jefe de asesores en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, el profesor
Rubén Rocha Moya, al que le tengo mucho respeto y mucho aprecio, por cierto, no influirá en el ánimo del electorado sinaloense al momento de expresar su intención del voto en las urnas, maestro Gilberto Martínez. Seguramente en algunos sectores sí van a influir. Lo que era un tanto impensable era de que hubiera quedado como candidato o precandidato este señor Landeros. Ahí sí creo que Morena como partido, el haber en el supuesto de que él hubiera quedado como el precandidato y en su momento candidato, pues hubiera sido terrible para Morena, partido y movimiento, porque este señor, como todos conocemos aquí, pues sí participó en forma activa en los gobiernos anteriores, también de Maloba, ¿sí? Donde fue secretario de gobierno, si mal no recuerdo, y que pues dejó un buen precedente, por lo que pues muchos pensaban que era casi imposible que él llegara, ¿no? Y afortunadamente, lo digo en forma personal, no llegó. Creo que el maestro Rocha Moya, pues sí, es cuestionable el que haya estado en esas posiciones, pero pues también va a tener la oportunidad de demostrar que realmente trae puesta la camiseta de la 4T y pues eso lo vamos a ver próximamente si es que él logra vencer al electorado y seguramente pues, a la pregunta que usted hacía va a haber muchos ciudadanos que no le van a dar su voto porque van a acordarse o se acuerdan de cuando él fue partícipe en gobiernos priistas. Bueno, fíjate, eso que comenta, están platicando sobre el tema de la participación de políticos y de otros actores dentro de Morena. Morena, cuando se constituye y cuando gana Andrés Manuel López Obrador y empieza a tener una posibilidad real, pues se dio cuenta de que no tiene cuadros adecuados para poder competir. No tiene cuadros adecuados, no hay gente capacitada para poder llevar a cabo esas candidaturas, o si no las tiene, ¿verdad? Tiene que voltear hacia el exterior a ver qué encuentra. Y desgraciadamente de eso se empieza a componer Morena. La mayor parte de Morena es de asilados políticos de otros partidos. Y no existe entonces esa ideología marcada que en su momento tuvo la militancia que inició el Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces, ahorita, si la gente reprocha, hay un dicho popular que todo lo que vote el PRI, que todo lo que vote el PAN, pues ¿a dónde se va? A Morena, ¿no? Morena empezó a reclutar de todos los partidos y eso lo ha convertido y lo va a convertir en un partido que va a perder un poquito su esencia, ¿no? Que buscó en un principio. Pero bueno, no se le escucha a Julio Sergio, no se le escucha a Julio Sergio. Tiene el micrófono silenciado, ¿eh? No tiene esencia. No tiene esencia, ¿no? Tiene gente de todos los partidos políticos, refugiados de todos los partidos, entonces, pues ahora sí que si se pregunta si la gente lo va a tomar, bueno, pues la gente ya ve a Morena como un partido refugio de expriistas y de expanistas, ¿no? Sí. Sin embargo, adelante, maestro Gilberto Martínez, adelante. Adelante. Cuando se formó Morena, pues era una especie de forma natural que viéramos que se incorporaran a Morena, o desde antes de que estuviera ya incorporado a Morena, a personas que pertenecían al movimiento del PRD, al partido del PRD. Pero era algo natural, vamos a decir, que la desbandada del PRD se fuera a Morena. ¿Sí? ¿Por qué? Pues al final de cuentas, Andrés Manuel, pues venía de donde mismo, ¿no? ¿Sí? Y tenía mucha gente, muchos adeptos ahí. Pero el ver ahora que vienen priistas, panistas y de otras corrientes, pues es un tanto
cuestionable, vamos a decirlo, ¿no? Pero pues no olvidemos que PRI, PAN y PRD están haciendo exactamente lo mismo en este momento con la alianza que han conformado, ¿no? Esa alianza que era hasta hace no mucho tiempo impensable, PRI, PAN, y que ahora sin ningún recato, así, sin ningún recato, pues van juntos y no como una ideología, sino como un fin de tumbar al gobierno para nuevamente llegar a ellos. O sea, es los negocios sobre todas las cosas. Es de rescatar al gobierno, de rescatar al gobierno, maestro Gilberto Martínez. Por favor. Porque se oyó una expresión como Mussolini o algo así cuando la emitió usted, maestro Gilberto Martínez, y no es así, es rescatar al gobierno. Eso es lo que buscan esas fuerzas políticas. Pues, para ¿no? ellos, para ellos. Su fin es México, dicen los canijos, ¿no? Pero bueno. Ajá. Sí. Salvo la mejor opinión de ustedes, compañeros, me parece que el tema ha sido agotado. No sé si tengan alguna comentario al respecto. Yo nada más decirles que fue y ha sido un gobierno errático, un gobierno de ocurrencias. Sus legisladores han venido aprendiendo acierto y error. Llegaron a ser diputados payasos, literalmente así, payasos algunos, futbolistas, en fin, de suerte tal que vinieron aprendiendo acierto y error. Y no se puede gobernar a un país de esa forma, de esa manera. Sí hay que buscar a los mejores hombres, a las mejores mujeres preparadas para eso. Ojalá y que se razone el voto. ¿Alguna última intervención, maestro David López? Concuerdo contigo, Julio Sergio. México ha tenido un gobierno, y no solamente el de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno de gente sin preparación, un gobierno de gente que no sabe ni siquiera lo que hace, legisladores que no conocen ni siquiera la Constitución, que no conocen ni siquiera qué hace un diputado o qué hace un senador, que ellos, todo prácticamente ustedes lo saben, lo hace un asesor legislativo, es quien les hace su chamba y ellos poco o nada saben, pero reciben el salario y están muy contentos de tener el cheque cada mes. Legisladores que llegan por favores, que llegan por popularidad. México no ha sabido elegir buenos políticos, México no ha sabido elegir verdaderos representantes con preparación. México, una población pues evidentemente que no tiene educación, una población que prefiere al famoso en lugar del preparado. Por eso tenemos lo que nos merecemos, tenemos leyes que se contradicen, por eso tenemos decisiones, por eso hay corrupción, por eso hay muchas cuestiones que existen gracias a que tenemos representantes de papel. Eso es, nada más. Para algún día tengamos representantes de más nivel y los legisladores dejen de ser payasos y sean verdaderos representantes populares. Coincido, suscribo. Adelante, maestro Gilberto Martínez. Estoy de acuerdo parcialmente con nuestro amigo David López, pero por supuesto yo entiendo que pues siempre critica al gobierno que está en funciones, por lógico, ¿sí? Pero pues payasos, ladrones, simuladores y lo que querramos ponerle de adjetivos calificativos, pues ha habido siempre en el PRI y en el PAN, levantadedos,
que van a dormir nada más, como la señora esta de las películas de ficheras, ¿sí? Carmen Salinas. Ajá, un Romero de Champ, que nada más iba a calentar la silla, un Gamboa Tron, que únicamente iban a legislar sobre los negocios que estaban armando para ellos, un Beltrones, en mancuerna, una en el Senado y otro en la Cámara de Diputados, ¿sí? A formar leyes que les dieran la facilidad de hacer los negocios que ellos estaban pensando. Fox, Calderón, Peña y todos los de Atracamulco, pues por favor, o sea, hay que darles el beneficio de la duda y la buena intención también, pues a los ciudadanos que tienen derecho a estar ahí por el hecho de ser ciudadanos. La Constitución, pues nos permite votar y ser votados. Toda proporción guardada, maestro Gilberto Martínez Apodaca. En esta ocasión llenaron camiones de legisladores con esas características y todos eran de Morena, maestro Gilberto Martínez. Y no se puede gobernar a un país en base a buenas intenciones, ¿no? Tienes que llegar a esas posiciones bien preparado, no puedes dilapidar el patrimonio de todos los mexicanos, maestro Gilberto Martínez. En ese sentido, no coincido contigo, es la primera del año que nos aventamos de no coincidir, ya habrá oportunidades. El movimiento llegó con lo que tenía, ¿sí? Y lo que tenía más importante, pues era López Obrador. El presidente. Sí, y con López Obrador, pues sí llegó una causa de personajes bien intencionados, impreparados, por supuesto que sí, pero muchos de ellos seguramente no volverán a ser legisladores. Otros más, probablemente con el aprendizaje que vayan a tener, van a escalar a otras esferas del gobierno y seguramente harán mejores papeles. Sí. Yo nomás me quedo con una frase: de buenas intenciones están llenos los panteones. Desafortunadamente hay osados todavía, legisladores todavía, que han manifestado su intención, su interés por volverse a reelegir, ¿no? Dios nos cuide, Dios nos libre, maestro Gilberto Martínez Apodaca. Una última intervención para irnos ya. Si siguen siendo mayoría Morena, ¿sí? Y así repitan algunos legisladores, pues el movimiento de la 4T va a continuar. Nos guste a algunos, no les guste a otros. Así es la situación de la política. Sobre la marcha iremos viendo quiénes caen y quiénes sobreviven. Sí, debo reconocer que en el país no existe un contrapeso. Quiero ser muy enfático, muy incisivo en esto. No lo es PRI, PAN, PRD, juntos, no es ese contrapeso que México requiere en estos momentos para quitar a la 4T, para dejar que sea mayoría en el Congreso en las próximas elecciones en junio. Debo reconocer eso. Sin embargo, hay que desde estos momentos empezar a construir, empezar a trabajar por tener un México distinto, por tener un México diferente, y eso le corresponde a cada uno de los ciudadanos que todos los días salen de su casa buscando tener un futuro promisorio para ellos y para sus hijos. Parezco candidato, no lo soy, ni quiero ser candidato de ninguna fracción partidista, maestro David López. Para irnos. Simplemente, Julio Sergio, simplemente, licenciado Gilberto Martínez, el día en el que México tenga buenos representantes, el día en el que México tenga buenos ciudadanos, vamos a hacer un país muy diferente. Pero por lo pronto necesitamos educar a la población para que en lugar de Carmen Salinas, para que en lugar de Cuauhtémoc Blanco no sea más atractivo un doctor en Derecho, un maestro en Administración Financiera,
que nos sea más atractivo un hombre y una mujer preparado que pueda dignamente representar a México, dignamente representar a los ciudadanos, dignamente hacer leyes, dignamente hacer cumplir las leyes, dignamente ejecutar esas leyes. Ojalá algún día México tenga buenos representantes, pero para eso, lo repito y soy insistente, necesitamos un país educado. Mientras tanto, yo creo que seguiremos viendo actores de novela y payasitos en la Cámara de Diputados. Bien, con este último comentario nos vamos, no sin antes agradecerles el favor de su atención y decirle, como siempre, que la mejor opinión la tienen todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado. Hasta luego. Saludos, Alma.